en Radio Santa Rosa. Hagamos lío con el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la Cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote, RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se unen emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Churimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. 2 de marzo, Rosa María. Muy buenos días. Buenos días, empezamos marzo del año 2020 aquí, transmitiendo desde Lima para todo el Perú y el mundo. Y bueno, empezamos la semana con un recuento muy triste, le comentaba a Abel que camino hacia acá íbamos viendo las noticias de esta mañana y lo que parece ser una epidemia, no de coronavirus, sino algo mucho más trágico, es el trato a la infancia en nuestro país. Hay reportes de este fin de semana de una niña secuestrada por un depredador, ultrajada, mientras su madre había salido a una yunza, dejada al cuidado de una niñita de apenas 9 años, y la niña ha sido encontrada, por supuesto, asesinada, ¿no? Después de haber sido ultrajada. Pobre madre, no quiero juzgar a nadie en este momento, pero tenemos que cuidar mucho más a nuestros niños porque gente mala, qué bárbaro, hay en todas partes. Por todos sitios. Y acá, además, este malvado cree que puede ser impune, ¿no? Sin embargo, hay cámaras de seguridad que lo han captado, le espera la cadena perpetua. Si hubiera pena de muerte seguramente se la aplicarían, pero le espera la perpetua de todas maneras, no hay ahí discusión. Una niña de 4 años ultrajada y asesinada, no hay más que decir. Pero no es la única, han encontrado también este fin de semana a una niña en un canal de regadío en Ica. La niña había desaparecido, la familia la reclamaba. También el caso de unos hermanitos, digamos, van acumulándose, ¿no? Todo el tiempo estas historias que por ser recurrentes, claro, ya no se insensibilizan, pero llega un momento en que le piden al Estado peruano que comience a tomar algún tipo de medida de protección de verdad de la infancia. Lo que necesitan más las madres en este país es un lugar seguro a donde puedan dejar a sus hijos. Muchas veces ese lugar seguro es el lugar de donde normalmente, ¿no es cierto?, las ultrajan, las violan. Ese lugar debería ser la escuela, ese lugar debería ser el guaguaguasi, ese lugar debería ser una cuna donde puedas dejar a tus hijos mientras trabajas. Pero esos lugares a veces ni siquiera esos lugares son seguros. Un lugar seguro debería ser tu propia casa. Pero a veces ni siquiera tu propia casa es un lugar seguro.
¿qué hacemos para dar la seguridad a los padres que me escuchan hoy de que sus niños van a estar seguros a donde quiera que estén? Este es un problema muy, muy grave. El asunto de esta niña ha sido documentado, como les digo, en las cámaras de seguridad. Sucedió en el distrito de Independencia y y al monstruo lo tienen que agarrar ya, ¿no es cierto? Ha habido también la intención de desaparecer el cuerpo porque la niña fue encontrada en un costal. Los detalles del crimen son horrendos, como suele pasar en estos casos, pero no podemos seguir todos los días reportando las mismas noticias, ¿no? Llega un momento en que uno se desespera, pues dice, no puede ser. Y como ustedes imaginarán, ya con tantos años, Abel y yo, en estas pantallas o en estos micrófonos, de esto hemos visto tanto, ¿no? Ya parece que no cambiara nada, ¿no? Que todos los esfuerzos que se hacen por cambiar las cosas en el país no dieran resultados. Las cárceles se siguen llenando de estos pedófilos que a veces, como digo, consiguen impunidad, pero no siempre, ¿no? En fin, vamos a ver qué nos dice la policía sobre las posibilidades de atrapar a estas personas, que eso sí, hay que decirlo, cuando la policía se aplica lo hace muy bien, así que yo estoy segura que lo van a atrapar muy rápidamente, habiendo además la identificación de las cámaras de seguridad. Y otras noticias también importantes han sacudido a la opinión pública anoche, los chats de Luciana León con su hermano. Qué bárbaro, ¿ah? ¡Qué bárbaro! No solamente era Los Intocables, sino era una agencia de relaciones públicas. Claro, pero mira, lo que revela esas conversaciones es que esa es su forma de entender la política. Y a mí me ha pasado también. O sea, la gente te pide referencias, te pide citas con alguien. Y yo siempre digo, pero ¿por qué no llamas tú y le pides? O sea, si tú necesitas hablar con una autoridad pública, solicitas pues por mes de partes, como todo el mundo, ¿no? O sea, presentas tu solicitud o llamas al asistente, al secretario, en fin, la persona que ve las citas de la persona y ve si la persona te puede recibir o no. Y consta tu ingreso y tu salida, pues como cualquier persona. Porque todo el mundo que necesita acercarse a la administración pública tiene una razón por la cual acercarse a la administración pública, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que el hermano Luciana León, que era representante de una empresa privada, quería venderle cosas a otra empresa privada como es Quellaveco y necesitaba al ministro de Energía y Minas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué para venderle un privado a otro privado necesita el ministro de Energía y Minas? O sea, ¿qué clase de tráfico de influencias es ese? Bueno, pero lo mejor para mí es la conversación con Mijael Garrido. Ah, sí. O sea, miren, Luciana León es una persona que tiene formación jurídica, ella es abogada, estudió en una buena universidad, o sea, no es una ignorante en la materia. Ella misma votó por el delito de financiamiento ilícito, aprobado en agosto del año pasado. Ella misma. Y le aconseja a Garrido Leca que cometa un delito. No, solo declara el 30%, pero a partir de agosto del año pasado eso es delito. El abogado de Garrido Leca correctamente le había dicho, tú tienes que poner todo en el banco con una cuenta auditada, etcétera, etcétera. Y la otra, no, es que él no entiende, no entiende la mecánica, yo te voy a explicar. Pero si ella misma ha aprobado un delito que está vigente desde agosto del año pasado, en ese mismo Congreso, ya está publicado. O sea, ahora tú no puedes decir que no sabías, que no, ya no hay una discusión, es un tipo penal autónomo, tiene 8 años de pena. Y Luciana León le aconsejaba a Mijael Garrido Leca que cometa un delito. Reitero, una persona que tiene formación jurídica, no es una persona que no ha estudiado, no sabe, pues no, que puede alegar ignorancia. No puede alegar ignorancia. En absoluto, porque ella es abogada, 2, está en el Congreso, es congresista, y 3, ha aprobado la ley que dice que eso que está recomendando es delito.
Explícame eso, es una vergüenza. O sea, todos estamos conscientes de que son conversaciones privadas, ¿no? Y probablemente entre amigos y hermanos. Pero claro, tal vez lo que todo el mundo ha destacado es que a la escolta que le ponía el Estado lo tenía de mandadero. Que esa es otra típica. O sea, la gente no sabe realmente cómo tratar al personal de servicio que te pone el Estado peruano. El servicio de ese policía es cuidar la vida de la señora León, nada más. No recoger a su mamá, no hacerle las compras. La señora León va y hace sus compras. O lo hace su esposo, o lo hace su hermana, o lo hace quien quiera, pero no el personal que pone el Estado, que está para otra cosa. Porque para eso no está. O sea, en ese sentido, el señor Morán tiene toda la razón. ¿Para qué vas a poner a personal del Estado que podría estar haciendo una tarea de vigilancia mucho más importante a ser el mandadero de la señora congresista? Nada más si la señora congresista le hubiera escrito, por favor, me muero del dolor, para en la farmacia y cómprame algo para, no sé, que me estoy muriendo. Y yo podría entenderlo, es una emergencia, ¿no? O pasa por mi hijo porque se ha roto la pierna y hay que llevarlo a la clínica, yo te espero ahí. Bueno, vaya y pase. Ah, no, pero recoge a mi mamá que tiene que ir a trabajar. ¿Perdón? Que se pague su taxi. O que camine, ¿no? ¿Qué le pasa a esa gente? Lo que te decía el otro día, pues ese dicho mexicano que es vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. O sea, ¿qué cosita más le saco al Estado? Eso por un lado. Pero para la gente honrada hay malas noticias hoy día, porque este fin de semana conocí en detalle, me la pasaron, la resolución que abre investigación preparatoria por el caso Gasoducto. No la he leído toda porque tiene 176 páginas, pero he leído varias partes importantes. Y hay algunas cosas que decir. Hoy día está en primera plana en El Comercio, ayer también, en La República, está en todas partes. Esta resolución que abre investigación preparatoria tenía que emitirse de todas maneras en este plazo, porque la investigación preliminar ya tenía 3 años. Entonces, la fiscal Mori tenía que pasar a la etapa preparatoria porque ya le habían pedido control de plazo. Y si ella no emite una resolución en el plazo, simplemente se considera que el caso ha sido archivado, porque las personas no pueden estar eternamente perseguidas por la fiscalía. Entonces, 3 años de investigación deben arrojar un resultado más o menos interesante, ¿no? Y no es que la doctora no haya conseguido información sobre ciertos hechos de valor, sino que la valoración que ella le da a esos hechos es bien discutible, pero más que discutible, bien coja. Tan coja que ha tenido que alterar algunos tipos penales, y eso no creo que pueda sostenerse en un juicio oral el día de mañana. Y vamos por partes y cucharadas. Primera nota de relevancia en su resolución. Se incluye a Enagas como también responsable del delito de colusión, que no estaba acusado, ni la Procuraduría había pedido su inclusión, ni nada. Pero se excluye como empresa, como persona jurídica, a Odebrecht y a Graña Montero. Están excluidos del proceso. Y a los funcionarios de Odebrecht y a Graña Montero también. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y esa es una muy buena pregunta. Gasoducto no es una obra incluida aún en el convenio de colaboración eficaz que tiene Odebrecht con el Estado peruano a través de la Fiscalía. No está. Y entonces, ¿por qué no están ellos? Si dicho sea de paso, hace menos de 15 días han denunciado al Estado peruano ante el CIADI para obtener un arbitraje que les devuelva lo que ellos reclaman, $1.200 millones. ¿No deberían estar? Pues la respuesta no la tenemos oficial, pero todo parece indicar que Odebrecht va a llegar a un arreglo de nuevamente, que tiene que ser homologado, etcétera, etcétera, para incluir al gasoducto dentro del convenio de colaboración eficaz. Si no, no se explica que no estén, ¿no es cierto?, imputados. No lo están, ni se mencionan. En el caso de Graña Montero, lo mismo.
La noticia es que para marzo ya se aprobaba el acuerdo y se han filtrado bastante de la colaboración de los testigos. Entonces, esa primera nota implica tal vez una vuelta al punto en el cual la Fiscalía tenía, digamos, la confianza suficiente para creer que Odebrecht iba a seguir colaborando en el caso gasoducto. Si es así, no lo sabemos, está incondicional, Odebrecht tiene que retirar la demanda que tiene contra el Estado peruano, como lo hizo Graña Montero. Y si Enagás quiere, tendría que retirar la suya también. Pero Enagás ha sacado un comunicado diciendo que no tiene ninguna relación con los hechos y que desconoce completamente el relato de los señores José y Hernando Graña. Y que lo desconoce, vamos a ver qué pasa después. Pero lo cierto es que si es así, cuando tú firmas un acuerdo de colaboración con el Estado peruano por estas materias, tienes que renunciar a toda reclamación. Así lo ha hecho Odebrecht para los 4 casos anteriores. Para Metro de Lima, para Irsa Sur. O sea, ahí sí ha dicho, no voy a reclamar nada del Estado peruano. Y por eso se aprueba el convenio, de colaboración. Pero en este caso eso no estaba gasoducto. Entonces, parece que va a estar. Ahora, ¿qué es lo que Odebrecht, básicamente Barata y otros colaboradores, han dicho respecto al gasoducto? Lo central es que no han pagado ningún soborno a ningún funcionario peruano. Pero ningún soborno a ningún funcionario peruano. Los dineros, los pagos ilícitos que se hacen desde la Caja 2 son para espionaje comercial. Básicamente a personas particulares, abogados, no abogados, etcétera, que actúan de manera como intermediarios entre los postores para obtener información unos de otros. Y eso es lo que se narra también en esta resolución. Hubo, ¿no es cierto?, espionaje de un lado para el otro para conseguir la información sobre los detalles de la postulación del otro postor y los cambios que iba a haber, etcétera, etcétera, qué monto iban a poner, todo lo demás. Entonces, lo que hay acá es un acuerdo entre privados, probablemente, para defraudar al Estado. Y eso se llama fraude en subasta pública o en licitación. Y es un delito, sí, pero que tiene una pena muy baja. Eso habría que revisarlo en el Congreso más adelante, que ya prescribió. Entonces la fiscal sabe que por ahí no puede ir, salvo que lo amarre con organización criminal, pero es muy flojo. Entonces, ¿qué ha decidido? Ha decidido en esta resolución acusar no por cohecho, porque no hay ningún soborno, sino por colusión. La colusión, para que exista colusión, tienen que haber 2 cosas: funcionario público y pacto. O sea, el funcionario público pacta con un proveedor del Estado un beneficio ilícito para ese proveedor del Estado. Pero el problema de la fiscal, y es un tremendo problema, es que estas personas que reciben dinero de Odebrecht no son funcionarios públicos, pues. No lo son. Entonces, ¿qué hace? Los convierte en funcionarios públicos. Entonces, convierte en funcionaria pública a Nadine Heredia. Convierte en funcionario público a los abogados particulares. Convierte en funcionarios públicos a terceros. Todos son funcionarios públicos. Y como yo les he enseñado varias veces, la ley penal no se aplica para analogía. Como parece funcionario público, como me parece que podría parecer un funcionario público de facto, entonces es funcionario público. La ley penal no se puede interpretar por analogía, y eso es como que lo básico. El problema es que no hay tipo penal aplicable a los hechos que relata la señora fiscal. Ese es el problema. Y en cuanto a los ministros de Estado involucrados, que ustedes podrían decir, ahí están los funcionarios públicos, perfecto. El problema es que los hechos relacionados con ellos son más flojos que en el caso de los demás. Porque he seguido atentamente el caso del señor Miguel Castilla, que considero injusto todo lo que le ha pasado, lo han dejado sin trabajo, etcétera, lo han obligado a quedarse en el Perú. Muy bien. Su delito es exceder sus funciones. La fiscal dice varias veces, en exceso de sus funciones.
¿Cuál es el exceso de sus funciones? Tratar de sacar la obra adelante. O sea, llamar a las personas que están, o sea, coordinar con las personas de Proinversión que están sacando sus obras. Y decir que él es segunda instancia administrativa de Proinversión. Entonces, lo único que tiene que hacer el ministro correspondiente es enviarle una copia de la ley de organización y funciones del ministerio correspondiente. Para decirle, señora, esto está dentro de mi función, esto es lo que a mí me toca hacer. Lo que pasa es que usted no ha sido nunca ministro, entonces de repente no tiene una idea de lo que hace un ministro. O sea, si se siguiera la línea argumental de la fiscal Mori, pasarían dos cosas. Primero, ningún ministro de Estado nunca más participaría en la promoción de ninguna obra pública del Estado peruano. Prácticamente el Estado peruano se quedaría sin obra pública. Y en segundo lugar, cualquier proveedor del Estado, de cualquier bien y servicio, e incluso personas particulares que se relacionan con un proveedor del Estado, son funcionarios públicos. O sea, hoy día el Estado peruano se queda sin asesoría legal. Externa, ¿no? No interna, pero externa. O sea, todos los estudios de abogados, todos los abogados que en el Perú y en el extranjero dan asesoría legal al Estado peruano, tienen que ser considerados a partir de hoy funcionarios públicos según la señora Mori. Y sujetos al delito de colusión por dar un consejo a tu cliente. Entonces lo que tú tienes que es no atender al Estado. Mi consejo a todas las personas que me escuchan es: con el Estado ni un lápiz. Porque usted va a terminar preso sin saber leer ni escribir. O sea, si todos los abogados que prestan servicios externos al Estado peruano son funcionarios públicos, según la doctora Mori, y todos son pasibles de ser acusados de colusión y pasarse 6 años en un proceso penal, no se les ocurra recibir del Estado, pero ni siquiera una solicitud de informe, pero ¿de qué les puedo decir? Del tiempo. Nada. Lo peor que le puede pasar a alguien en este momento en el Perú es ser proveedor del Estado peruano. Lo peor. No se les ocurra. Discúlpenme, en el Estado peruano los estoy dejando sin cadena de suministro, pero no se me ocurre que otra cosa se puede hacer después de una resolución así. Es muy peligroso. Es jugarte la vida, es asumir unos riesgos que son con un sistema judicial impredecible, donde no hay ninguna predictibilidad sobre las sentencias, donde te meten preso 3 años y después te declaran inocente. Es absurdo. Absolutamente absurdo lo que ha hecho la señora Mori. Y las personas que vienen a colaborar con la justicia no las dejan salir del país, que es el caso del señor Castillo o el caso del señor Sepúlveda. ¿Para qué van a venir a colaborar con la justicia? No se les ocurra. No se les ocurra, porque no los van a dejar salir del país. Y como no son unos sinvergüenzas, tampoco se van a escapar. Entonces, quedas atrapado en una situación bien complicada. Es muy floja la resolución. Reitero, lo que denota los hechos de esa resolución es, en efecto, un fraude en subasta pública por el contubernio entre los postores. Pero no hay una colusión con el Estado peruano de la resolución, ¿eh? O sea, no me queda clara la colusión por ninguna parte. Y tener que convertir a Nadine Heredia y a personas particulares que no son parte del Estado peruano en funcionarios públicos para poderlos acusar, da cuenta de que no le calza el tipo penal. Esto es atroz, ¿eh? O sea, es realmente una derrota para la Fiscalía. Que, reitero, está clarísimo que tiene la negociación en marcha por el caso de gasoducto. Y la buena noticia puede ser que al final de cuentas Odebrecht retira la demanda ante el CIADI contra el Estado peruano. Una demanda que tenía muchas dificultades en ganar, ciertamente, ¿eh? O sea, no es que esté perdiendo demasiado, porque no la iban a ganar tan fácilmente. Porque el Estado peruano tenía un argumento muy potente para ganar ese caso. Nadie puede asegurar, ¿eh? Yo no soy el presidente de la República que asegura que gana acciones. Nadie puede asegurar eso. Pero el Estado peruano había resuelto el contrato del gasoducto alegando el artículo 6, que es decir, no se completa el financiamiento del proyecto, que era un requisito ineludible, con plazo, ¿no es cierto?, por el cual el proyecto podía continuar. Y
Odebrecht alega que se ha incumplido el artículo 20, que es un artículo que está en el contrato cuando la obra ya está en marcha. Y se resuelve el contrato y se decide qué pasa con los bienes adquiridos por la obra, ¿no es cierto? Y se entregan al que viene y ese a su vez compensa al que se fue. Pero eso es para un proyecto en marcha. Sin el cierre financiero, Odebrecht y el consorcio, digamos, Gasoducto Sur, no tenía por qué comprar ningún tubo. Los ha comprado a su cuenta y riesgo y por lo tanto los va a perder. Y eso se puede ganar. Lo que no creo que pueda ganarse es lo que está planteando la fiscal. De verdad, es un caso muy cojo. Y entiendo la premura, porque claro, el plazo se le vencía. No había nada más que decir. ¿Qué podía decir? Lo que tenía a mano. Pero lo que tenía a mano, no, como dicen los chicos, no alcanza, pues. No alcanza a meter preso a nadie. En un sistema de justicia predecible, ¿no? Si el sistema de justicia fuera predecible y dice, digamos, se acogiera a lo que dice el Código Penal, ahí no hay forma de meter preso a nadie. No te puedes inventar. Alguien me decía, esto pasó en la época de Montesinos. Es completamente distinto y les voy a explicar por qué. Montesinos fue acusado, ¿no es cierto?, de peculado, pero él era funcionario público. Montesinos era funcionario público. ¿Y qué pasaba? Le entregaba dinero del Estado a particulares. Entonces alguien decía, los particulares no pueden ser acusados de peculado porque no son funcionarios públicos. Y en efecto, no fueron acusados de peculado, sino de complicidad en el peculado. Es decir, estos particulares que reciben dinero de Montesinos, la prensa chicha, el caso de Carmel del Solar, etcétera, son personas que reciben del Estado peruano un dinero a través de un funcionario público, ese sí Montesinos, que tenía el cargo de asesor, que distribuye este dinero, se lo apropia y lo distribuye, peculado, con cómplices. En esa época no lo acusaron de lavado porque no había el tipo penal como se conoce ahora. Pero sí se puede. Este caso es completamente distinto. Es la autora primaria es Nadine Heredia, de colusión. Y toda la participación de Nadine Heredia, que sí está documentada, porque participa en reuniones, abre la boca, conversa, no significan en realidad absolutamente nada en el sentido de decidir quién va a ganar. Significa queremos que esta obra salga, no quién va a ganar. O sea, el relato no alude a que ya estaba definido que Odebrecht iba a ganar. Lo que Barata dice, sabíamos que Nadine Heredia nos apoyaba siempre y cuando no fuéramos con los Graña. Eso es lo que Barata dice, o por lo menos lo que los Graña dicen que Barata le dijo. Que ese es otro problema también. Porque tú no puedes basar un testimonio en ellos. A mí me dijo tal cosa. Y tal dice, yo no dije esa cosa. Es complicado, ¿no? Bien complicado. En fin, vamos a parar. Sí, me preguntan también, Rosa María, por lo que sacó IDL Reporteros, donde el señor García pensaba... Bueno, pero en un chat dice, ¿no? Yo le meto un tiro y después me mato. Miren, puede ser una frase producto de la ira, a lo mato, ¿no? ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? Te voy a matar. O puede ser un plan, ¿no? O sea, efectivamente caben las dos posibilidades. ¿Cuál es la real? Solo Dios lo sabe. El señor está muerto. No tenemos a quién preguntárselo. Ahora, entiendo que este fin de semana leí unas declaraciones que le habían hecho una entrevista a la hija del señor García, a su hija mayor, en la que ella decía que estaba muy preparada porque su padre había discutido con estos planes. Cosa que a todos nos deja bastante sorprendidos, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, ya familiar, yo le diría a cualquiera que escuche que un familiar suyo tiene un plan de suicidio, que inmediatamente lo lleven a un médico y que necesita asistencia psiquiátrica, apoyo familiar, mucha terapia, mucha ayuda, mucho apoyo. Eso no es algo que se discuta, digamos, con la simpleza con la que ella lo plantea, ¿no? Sobre todo porque, si ustedes recuerdan, en las primeras horas y durante el velorio de Alan García, se trató de culpar a la prensa, a Gustavo Gorriti, a Pedro Cateriano, con nombre propio. Entonces, si esto era un plan, si estaban todos de acuerdo, entonces, ¿por qué acusar a personas que no tenían nada que ver en el asunto? O sea, ¿por qué la señora Chisman le escribe a Barata
y lo insulta, si esto ya era un plan, estaban todos de acuerdo, se había acordado previamente. Es muy incoherente el relato, la verdad. O sea, discúlpenme, ¿no? Es, como dicen, es increíble. Increíble. Porque no conozco una hija que le diga a su padre, bueno, papá, si esa es tu voluntad, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Hazlo bien, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, dame los detalles. No conozco. Ahora, puedo yo no conocer mucho, ¿no? Estar en una realidad paralela y no conocer ese tipo de cosas. Pero para cualquiera que me escuche, por si acaso, si es que usted conoce, porque a veces los suicidas hablan de sus planes, eso sí es verdad. Usted conoce o intuye que una persona cercana a usted, que está muy deprimida, le comienza a decir cómo van a hacer las cosas cuando él no va a estar, por ejemplo, cuando yo ya no esté, quiero que hagas esto o aquello. Eso es una típica señal de alerta, ¿no? Y hay que estar con los ojos muy abiertos y el oído bien para convencer a esa persona de que busque inmediatamente terapia, apoyo de algún tipo para poder salir de ahí, ¿no? O sea, hay que salir de ahí lo más rápido que se pueda. Y hablando de eso, este fin de semana conocí una canción, no sé si la has escuchado, yo no sé nada de rap, ¿ya? El género urbano me es ajeno, el género musical... Estamos iguales. ¿Ya? Bueno, pero me llegó en una nota del País un video de un cantante que se llama René, que su nombre artístico es Residente y es miembro de un grupo que se llama Calle 13. No sé si el grupo existe el grupo o ya no existe, existía. Un grupo de puertorriqueños muy famoso, con grandes hits. Esta canción es, más que una canción, es un poema cantado, que habla de realmente la depresión. Aunque no menciona la palabra depresión en todo el poema, ¿no? Qué potente, pero qué tal canción, ¿eh? Me quedé pero así, de una pieza. Así que a todos los que pasan por ahí o han pasado por ahí, no dejen de escucharla, porque creo que es un gran trabajo, o sea, es artísticamente un gran trabajo. Y claro, te habla de estos problemas y de cómo este chico sale adelante. Es una nota autobiográfica, claro, ¿no? Gracias a su madre. Arranca con la voz de una mujer que habla con un niño y termina igual, porque la que lo salva del suicidio es su madre. Entonces hay que buscar a una persona cercana que te quiera para poder salir del hueco en el que estás. Muy importante. Ese tiene que ser el mensaje, ¿no? Y ustedes saben perfectamente que los medios de comunicación tenemos la obligación ética de que cada vez que se hable de suicidio, le demos a la gente que nos escucha la oportunidad de saber que existe un camino de salida y que hay centros de atención en el Perú, varios. Hay recursos que no se tienen que quedar donde están. Pero esta glamorización del suicidio como algo positivo, como algo conversado, ¿no es cierto?, es inaceptable en un medio de comunicación. Muy bien, nos tenemos que ir, pausa. A la pausa. Y regresamos con el ex congresista, ahora sí, ex. Y también me están preguntando, después de la pausa, lo que dijo ayer el señor Vitocho y la señora Ampuero, se les escapó Enagás. ¡Qué raro! No sé por qué, ¿no? Después de la pausa, Rosa. Son grandes luchadores contra la corrupción, ¿qué pasa? Ya, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos.
Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén e Icarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también en los aplicativos móviles. Si alguien tiene problemas en su aplicativo móvil, por favor actualizar, y también la página web de la radio, actualizarla en este momento, que había unos cambios en el servidor y tiene que usted actualizar las apps y los aplicativos móviles. Bien, Rosa María Palacios ya está con el ex congresista Richard Arce. Aquí estamos, ex congresista, ex, ahora sí es ex, ya era, ¿no? Pero ya ahora sí, ya sin suerte, ya. Muy bien. Sí, con mucha suerte. Con mucha suerte. Y es bueno tener... Ciudadano de a pie, ¿no? Como todos, sí, es muy importante porque te permite regresar. Ante todo, buenos días, muchas gracias, Rosa María. Ya no tienes escolta, chofer, nada de esas cosas. No, nunca tuvimos chofer, no, escolta tuvimos. Sí, la seguridad. Claro. Una persona que te acompañaba un día y se reemplazaba con otra. Ya, pero nunca lo mandó a comprar pan, así, a comprarle sanguchitos. No, hay que respetarlos, ¿no? Lo que sí compartíamos, porque evidentemente si voy a un lugar tenía que estar conmigo, ¿no? Entonces teníamos que compartir. No, lógico. Estaba almorzando, almorzaba conmigo en la mesa, ¿no? Lógico, ¿no? Y además si está en su casa... Y lo pueden atestiguar los señores policías que me acompañaron, que me he sentido muy honrado. Y curiosidades de la vida, uno de ellos era mi compañero del colegio con el que estudiamos desde muy pequeño. Lo encontré acá en el Congreso, que era parte de seguridad del Estado. Entonces una gran emoción tener al compañero de colegio. Claro, y era divertido, ¿no? Claro, porque cada anécdota que nos recordábamos. ¿Qué tal pachanga? Todos salieron más gordos de lo que entraron. ¿Perdón? Todos salieron más gordos de lo que entraron. Más o menos. La vida sedentaria hace que evidentemente... No, y además no hagas muchos ejercicios. Si tienes una persona en tu casa, bueno, desayuno, almuerzo, comida contigo, pues no, lo que haya. No, y además hay un tema de estrés por la misma carga. Claro. Y una forma, y soy consciente de eso, de desencadenar el estrés es comiendo. Comiendo, lógico. Y es un grave error, ¿no? Porque sí subí de peso. No, eso es lo que dice Alberto Belaúnde en su libro. Es muy gracioso, dice que una de las obligaciones de un político es ser muy consciente de que va a engordar y va a dormir poco y termina loco. Entonces tienes que dormir tus horas bien dormidas y cuidarte y hacer algo de ejercicio y tener un rato para descansar en verdad, o sea, que tu mente esté en otra cosa, porque si no terminas loco. Es bien complicado porque con mucha sinceridad y con mucha humildad era de los congresistas que salía al final, 10, 11 de la noche del Congreso, y siempre con la propia seguridad que hay en el Congreso decía, usted es el último que sale. Pero no importa, hay que ir a la casa aunque sea una hora de ver
dibujos El animados. tema era que teníamos que salir tempranito. Tu a cabeza las salga. 6:30, ya los niños estaban durmiendo y regresabas Claro. y los niños también estaban durmiendo. Claro, lógico, los había dejado en la misma posición. Así es. Ahora, políticamente usted tenía un proyecto regional. ¿Lo mantiene? Sí, por supuesto, ¿no? Además tengo una organización política en Apurímac. Así es. Pero ahora con esta experiencia que hemos tenido, yo creo que esto se va a extrapolar a nivel nacional. Y estamos en la idea, dándole vueltas, la posibilidad de armar un partido nacional desde las provincias, desde las regiones, con líderes de diferentes regiones. Necesita 25.000 24.000 militantes. 24.700. 65 bases provinciales acreditadas con militantes a nivel nacional en diferentes circunscripciones del país, ¿no? Y eso se podría hacer, claro, usted puede ser fuerte en Apurímac, pero nada más que en Apurímac. ¿Cómo hace para expandir esto a nivel nacional? Con otros líderes Alianza regionales. estratégica, ¿no? Con otros líderes regionales, y la posibilidad de haber estado en el Congreso te permite conocer mucho más más allá de tu región. Evidentemente hay una tarea grande y pendiente en Apurímac que a mí me obsesiona en lo personal. Si estoy en política es porque justamente quise hacer algo por mi región. Ya, pues usted fue gobernador. No, yo postulé 2 veces, pero no logré tener el éxito, pero tuvimos una votación muy interesante. El 2022 vienen las elecciones para gobernador. Me imagino que lo vamos a ver ahí. Sí, por supuesto, pero antes viene el 2021, entonces habría que ver qué se puede hacer para poder seguir. Pero usted no puede postular. Ah, no, por supuesto, nosotros no podemos postular porque no hay reelección de congresistas, entonces con objetividad. No. Por eso también fue la decisión de no postular ahora, porque también había algo de coherencia, ¿no? Más aún por el temas internos que pasó en su momento en Nuevo Perú. Era incoherente, por más que había oportunidades de participar en estas elecciones. A Nuevo Perú le fue muy mal, ¿no? O sea, Juntos por el Perú terminó siendo un proyecto que no logra colocar a un solo candidato. Perú Libre tampoco. Juntos sí lo hubieran logrado y probablemente hubieran tenido una muy buena votación, pero separados no lo lograron. Y en la izquierda se ha ido, el voto de izquierda, el elector de izquierda se ha ido con un PP. Con el pescadito. Sí. Porque justamente en el sur, donde era la votación fuerte de la izquierda tradicionalmente. Pero esa es una izquierda teocrática, pues es una izquierda rara. Pero digamos, la izquierda más izquierda, digamos, se ha ido con un PP. No, pero también es ese voto de protesta. Sabes bien que en el sur siempre se han manifestado en contra del modelo económico, en contra del sistema. Y también, yo entiendo que el voto por el FREPAP es un voto de desprecio para nuestra clase política, para nuestro sistema electoral. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta forma de elegir, yo no estoy de acuerdo con estos parlamentos, no estoy de acuerdo con los políticos, y por desprecio mucha gente votó por el FREPAP. Y lo digo con mucho respeto, porque también es una forma de manifestarse. Pudieron haber votado nulo y viciado, pero también la campaña de que el nulo y viciado favorecía a grupos minoritarios como Solidaridad Nacional, por ejemplo, como el APRA, o algunos otros partidos altamente cuestionados, caló en la población. Entonces, en vez de regalar un voto indirecto a estos grupos altamente cuestionados, votaron por el FREPAP. Claro, no, como decíamos, en Lima, donde tienen la mayoría de su votación es limeña, que es raro, ¿no? En Lima fue el voto, como decían, el voto chonguero. O sea, los jóvenes decían, si voto nulo, no, ni hablar, que pescadito, pues. Y así sacaron 15 congresistas. O sea, ¿cómo se explica que el pescadito sacó más congresistas que Verónica Mendoza? Justamente por ese desprecio es un castigo a la política, y es un castigo a la clase política. Eso es muy importante, porque es necesario hacer mea culpa, aprender de las lecciones vividas, y creo que en eso nos falta mucho a los políticos. Ahora, pero vimos acá en campaña que de la lista de Verónica Mendoza no habían aprendido nada, a diferencia del Frente Amplio, que parecía que se habían hecho un mejor reclutamiento, y de hecho ese reclutamiento se mostró pues en el resultado final. Y tenían un logo más conocido, también es cierto. En el caso de la gente de Verónica Mendoza, o sea, su argumento para el tema de Vladimir Cerrón era: ¿por qué no le vamos a dar esa oportunidad a la gente del centro de que vote por una plataforma única? Entonces dice, pues se están aliando con una persona que está condenada por corrupción. Y en segunda instancia. Claro, está condenada. Eso es lo más grave. Claro, no es que no, está condenada. El asunto es que si tú confrontas la corrupción, si tú tienes una posición de visión de país, inclusive, entendiendo lo que ha significado este escándalo de Lavallato, ¿con qué argumento vas a ir a confrontarlos
si tú tienes alianzas electorales con personajes altamente cuestionados por un lado, pero por el otro lado ya con sentencias? Claro. Y en segunda instancia. O sea, no hay discusión. O sea, no, ahí O sea, no de hay repente, que, bueno, claro, que es una persecución política. que es su opinión, que las mujeres no valen tanto, en fin, ¿no? Claro, son opinables, misóginos, antisemitas, xenofóbicos. Y el o sea, mismo caso era de Gregorio Santos, que igualito. también ha sido sentenciado. En segunda instancia, 20 años. Lo que pasa es que está prófugo, 19 y tanto. Está prófugo de la justicia. O sea, no te puedes Y salir. en el caso de Judy Simons, se tenía las versiones del Brasil respecto a Codinoms y haber recibido plata para financiar campañas y para beneficiar con el proyecto de irrigación Está- Olmos. Entonces, era un tema bien controversial, bien complicado, y en el país lo que existen no son partidos políticos, son dueños de partidos políticos que, Claro. que toman decisiones como caciques, como autoritarios. O sea, de la democracia muy poco se existe. Yo lo he conocido porque sé cómo son los dueños de los partidos políticos, Bueno, ¿no? Porque falta en el caso democracia, de ¿no? Marco Arana pasó con ustedes también, por eso se dividieron. Pues, ¿aló? Él pretendió apropiarse del No Frente pretendió, Amplio, ¿no? dijo, la pelota es mía, el pito es mío, la cancha es mía, yo soy el árbitro y ustedes no juegan. Pero ahí yo quisiera hacer una precisión, Así fue. porque también había la idea de que se sume a Duviri. Y podemos tener cuestionamientos con Adubiri, pero con mucho respeto. Adubiri no está sentenciado por corrupción. Claro. Se le puede cuestionar Por que sus lideró ideas. una marcha y que evidentemente hubo daños materiales, hubo destrucción de la propiedad privada, hubo un problema de conflictividad social, pero en el caso de Adubiri está en la cárcel por haber reivindicado un derecho de su población. Que puede haber discrepancias en las visiones, pero hay que hacer la diferencia y es muy importante. No está por choro, como dirían. Está Ahí por- hagamos la diferencia, ¿no? Porque al final se podría hasta reivindicar lo que está haciendo desde la propia población de Puno. Y la votación de Puno creo que es la mejor muestra. Puno siempre se ha caracterizado por un voto duro y fuerte de oposición al sistema, de contraposición a lo que todo el siempre ha sur. representado el status quo, ¿no? Claro. Del país. Bueno, igual el Cusco. Igual Apurímac, ¿ah? Igual Apurímac. O sea, todo el sur del Perú vota izquierda. Y yo les dije, cuando empezó la campaña de Aguas Isabel, la izquierda se va a llevar 1/3 de la votación nacional. El problema es que como fue dividida, y se cumplió, si usted suma los votos de UPP, de Juntos por el Perú y de Frente Amplio, tiene 1/3 de la votación nacional. El problema es que, y de Perú Libre, el problema es que no pasó Perú Libre, no pasó Juntos por el Perú, UPP se llevó el proyecto de Antauro por delante, ¿no es cierto? Que es un proyecto casi fascista, porque en realidad de izquierda tiene poco. O sea, si Jenny Vilcatoma es su abogada, es porque, digamos, los Tienen al ex contralor de congresista. de congresista, ¿se da cuenta? Con O sea, altos cuestionamientos. ese es el con perfil, procesos en Ecuador. ese es el perfil, Y digamos. quiere fusilar a los corruptos, pero a los corruptos de los otros. Claro. No a No a mis mis corruptos. corruptos. A mis Con corruptos. mis corruptos no te metas. Claro, entonces... Sí, pero ahí, Rosa María, yo pienso que en política la matemática no es tan precisa. O sea, no necesariamente la suma va a ser el resultado de No, una no, alianza estamos de electoral. acuerdo. Pero Porque no, pero todo depende, mi percepción más bien es que aquel grupo de izquierda que logre calar en la población puede aglutinar esa votación. Exactamente, pero Y el no tema- necesariamente esa suma, porque para No. mí, en mi tesis, y estoy convencido y el tiempo nos ha dado la razón, es que esta alianza electoral que pretendía armar no iba a tener la suma del resultado electoral No, de ahora. no. Estoy casi seguro de eso, pero digamos, evidentemente pero lo que sí creo hubieran que hay- tenido alto cuestionamiento por lo que estamos Claro, conversando. pero a lo que voy es que hay un elector que vota a izquierda. Y ese elector es 1/3 del país. Por O sea, no se supuesto. puede despreciar. O sea, que va a buscar entre las alternativas de izquierda una, la que más le acomode. Pero está buscando una alternativa dentro del espectro de la izquierda. No, totalmente Así de como acuerdo. hay un Así tercio fue del como país que se va un poco más a la derecha y otro que hace un poco más al centro. No, y fueron determinantes para las elecciones de Ollanta Humala, Claro. de Alejandro Toledo, la marcha de los cuatro Perdón, suyos, para- el mayor sustento justamente fue de ese sector. Perdón, ¿no? para elegir a PPK Para elegir a PPK, por supuesto. en la segunda vuelta. Tuvimos que votar por PPK, o sea, Claro. con toda la transparencia. Claro. O sea, no había otra alternativa. Exacto. Los que conocemos lo que es el fujimorismo y podemos volver a repetir, volveríamos a votar por PPK. Claro. Sé que lo que digo es bastante provocador, No, pero es lo que es. y ya hemos visto lo que ha significado el fujimorismo en el Congreso. Imagínense el Congreso Volverían fujimorista y Keiko Fujimori en el Ejecutivo. Dios nos agarre confesados. Claro, entonces, claro. Y Entonces- el problema es que es de izquierda en Boca Diosa, está bien,
No, pues soy católico. Ah, usted sí cree, no es ateo. Normalmente la gente de izquierda, normalmente la gente de izquierda es atea. No, yo soy católico y creo mucho en la teología de la liberación. De la liberación, sí. Justo el día de ayer falleció Cardenal en Nicaragua, un gran poeta, rehabilitado, y que cuestiona abiertamente al presidente Ortega y a su esposa. Muy desilusionado. Claro, por supuesto, por todo lo que representó la revolución sandinista. No, porque además este es un hombre, qué vida tan triste, ¿no? Que renunció a sus obligaciones para ser ministro de Cultura cuando estaba prohibido de hacerlo. Y el Papa lo sanciona a Juan II 35 años sin ejercer el sacerdocio. Y lo que significa para un hombre que era su vocación, testimonio de vida, y era su vocación tener ese tipo de restricciones por sus convicciones. Claro, pero porque no hay una forma de ser más cristiano que hacer la revolución. Claro, pero el problema, la visión cristiana era una revolución en su momento. Pero el problema es que recuerdo, Juan Pablo II venía del comunismo polaco y no le hacía ninguna gracia tenerlo en Latinoamérica y menos a sus sacerdotes pues ahí. Entonces esa famosa escena, que es famosísima, de Cardenal de rodillas, y el Papa con el dedo índice recriminándolo y diciéndole, después se supo, usted primero tiene que reconciliarse con la Iglesia, es tremenda, porque normalmente un Papa no recrimina en público a nadie. El tema era tremendo. Había un problema de trasfondo. Claro. Juan Pablo II fue muy amigo de los sectores más ortodoxos. Claro. El Opus Dei, por ejemplo, estuvo muy metido en la gestión de todos los papas. Y evidentemente los padres que eran parte de la teología de liberación, Gustavo Gutiérrez, François Autard, el belga, Cardenal y otros más, han sido silenciados. Vamos a ser claros, porque consideran que es ilógico que se tenga una visión cristiana cuando se tiene una posición marxista. Exactamente. Cuando en realidad lo que se está reivindicando es el derecho de los más humildes, pero luego Gustavo el derecho de los más pobres. Luego Gustavo Gutiérrez encontró su camino con Ratzinger y lo encontró bien. Y ahora ha sido reconocido, porque él dijo revalorado. Él dijo que jamás había pretendido cristianizar el marxismo, ni marxistizar el cristianismo. No, lo único que hacían era lo que mencionaba la Biblia, los evangelios, de acompañar a los pobres, a los necesitados. Hay tantas versiones pero en todo caso, eso es interesante para nuestra conversación, porque ayer murió Cardenal. Un año antes de su muerte, el Papa Francisco, 2 años antes de su muerte, el Papa lo rehabilitó y murió en paz, felizmente. Porque además eso es una cosa notable. Luego que lo suspenden, un hombre común y corriente normalmente hubiera vuelto a una vida de civil, ¿no? Se hubiera casado, hubiera tenido una familia, qué sé yo. Y él no. Mantuvo sus votos aún sin poder administrar los sacramentos durante 35 años. Y lo que es más grave, completamente desilusionado de Ortega. Que él sacrifica su vocación por este proyecto político. Pero no fue por Ortega, es por el proyecto, por la revolución. Claro, por el proyecto político. Todo lo que representó. Y ese proyecto político lo traiciona. Entonces él tiene que... El proyecto no. Tal vez no, Ortega. Es que es muy importante hacer esa diferencia. Yo lo sé, pero en todo caso... Pero la tristeza... Pero imagínate, renunciar a tu vocación... Por supuesto, no entiendo el contexto, por supuesto. Para seguir a un hombre... Eso lo hace más admirable. Y ese hombre te traiciona, y esa revolución en realidad no es ninguna revolución, es una dictadura que mata, que viola derechos humanos, que persigue a los periodistas. Vicepresidenta, que en realidad Nadine Heredia al lado de Chayo es... Nada, no, además perdóname, me contaban que tiene algo así, no sé cuántos hijos, eran 9 hijos, ¿no? Y todos tenían cargo público, todos eran embajadores, ministros, no sé qué. Yo no puedo creerlo, era un nepotismo, pero ya escandaloso, o sea, que ni Somoza. O sea, me dijo... Estamos regresando a lo de Somoza. Si tanto se ha cuestionado. Claro, los Ortega son peor que los Somoza. Eso me decían acá. Hemos tenido gente de Nicaragua sentada acá. Entonces, yo recuerdo, qué terrible biografía, solo para hacer una precisión, yo presenté una moción cuando hubo la violación a los derechos humanos. Presenté al Congreso una moción para que se pronuncie, porque recuerda bien la estrategia del APRA. Cada vez que había cualquier confrontación con la izquierda, sacaban el tema de Venezuela. Claro. Y nuestro tema es respeto a los derechos humanos, y donde hay violación a los derechos humanos, sea de derecho de izquierda, hay que confrontarlo. Claro. Eso me generó todo un problemón y un cisma dentro de la izquierda. Claro, por supuesto, pero es que teníamos que ser conscientes
¿Cuántos muertos ha habido entre el 2017 a la fecha? Solo contando. Claro. Por violaciones flagrantes a los derechos humanos, a lo que viene sucediendo en Nicaragua. Entonces, no puedo quedarme callado, porque más allá de nuestra visión de izquierda están nuestros principios. Y yo creo que eso es innegociable. El respeto absoluto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, eso no se puede negociar. Ahora, y no se puede poner en cuestión. Lamentablemente la izquierda que usted representa, creo yo que es una izquierda minoritaria. Porque esta izquierda liberal que cree en los derechos humanos, que cree en la libertad de las personas, que podría hasta defender la propiedad y todo lo demás, no es la izquierda de Antauro Humala, no es la izquierda de Marco Arana, no es la izquierda no es la izquierda ganadora y triunfadora en este proceso. No es la izquierda de vamos a fusilar a gente, viva la pena de muerte, y viva la muerte en general, ¿no? No es esa izquierda, pero ¿qué pasó? Tenemos ahí una gran responsabilidad, Rosa María, de informar, de hablar con la verdad. Cuando uno habla como Antauro Humala y dice pena de muerte a los corruptos y voy a fusilar a mi hermano, es pura demagogia y es una gran mentira. No, ya lo sé. No va a poder fusilar a su hermano porque las leyes no tienen efecto retroactivo para empezar. La ley va a empezar desde el día que se promulgó, a partir de ese día va a entrar en vigencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Será para los futuros presidentes corruptos si es que se aprueba una ley de pena de muerte. Pero para eso tendríamos que salirnos del Pacto de San José, tendríamos que romper un tratado internacional que no solamente ampara el tema de las sentencias de pena de muerte, es un tema mucho más complejo. Y con nuestro sistema de justicia. Que hay un sector del país que entiende eso. Esa indignación, por supuesto. Pero que no le interesa. Entonces, a mí que me importa la Convención Interamericana, los derechos humanos, que lo fusilen. Que es el mismo sector de mano dura. O sea, pero digo, los fascismos siempre se unen. No, lo que pasa es que yo creo que el tema más sensible está en el caso de los violadores. Claro. Y en eso compartimos el sentimiento, la rabia, las ganas a veces de sentir, ganas de venganza, seamos sinceros y transparentes, cuando ves un maldito violador que viola a un niño y que debería tener la peor sentencia para castigar su delito. Y aprovechan de ese sentimiento para poder canalizar esta propuesta que es irreal, es surrealista, no es viable en el Perú por todo lo que representa. Entonces, frente a eso hay que informar. Creo que esa es la gran tarea para hacer un poco de pedagogía política, porque no puedes engañar. Es lo mismo que han estado ofreciendo. Había un congresista, yo recuerdo, que decía que cobraba un sol. Luna. Exactamente, Luna. Y ahora otro atláter de ese partido político ahora está renunciando a su sueldo, supuestamente, pero tiene su pensión militar. Claro, entonces, o sea, lo que no quiere es que le quiten su pensión de coronel, pues, no de general, ese tipo de mensajes políticos son agoreros, son demagógicos, y nos engaña, es prácticamente una estafa a la población porque no se conoce el contexto. Cobraba un sol y de por medio después estaba generando muchos beneficios para su negocio, ¿no? Y Lucianita, ¿qué podemos decir de Luciana León? Qué espanto, ¿no? O sea, la policía era su recadero, hasta su mamá la tenía que recoger. De ahí, no, seguramente el hombre con muy buena voluntad hacía lo que la señora le pedía, pero tampoco pues, no puedes estar en ese plan, ¿no? Y luego, el hermano era un traficante de influencias, pero una cosa pero impresionante. Ya, hermanito, pero con 4 ministros no se reúne cualquiera, pues cobra más. ¡Qué espanto! ¿Ya? Y ahí, lo peor, pero de verdad, la peor conversación es la que tiene con Mijael Garrido Leca, porque este Congreso que se fue aprobó el tipo penal de financiamiento ilícito. Ella es abogada, ella lo aprobó. ¿Cómo puede decirle a un compañero de partido, delinque, no seas oso, no, agarra a tus amigos del colegio? y Garrido Leca dice, ninguno me ha puesto plata, qué triste. Ay, es una cosa tristísima, pero tristísima. Pobrecito, parecía que lo buleaban en el colegio, ninguno me ha puesto plata. Lo cual habla bien de su promoción, hay que decirlo, caramba. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué le puede pasar a una persona que ya le cerraron el Congreso? O sea, ya está el Congreso cerrado. Ya tiene, digamos, a la gente de la policía encima de ella. Ya, no sé si es antes o después de que la detuvieron. Debe ser antes de que la detuvieran. Pero, digamos, ya está
con el tipo penal aprobado, con gente presa por recibir dinero en campaña, con Keiko presa por recibir dinero en campaña, y le dice al otro, no se te ocurre declararlo todo. O sea, ¿qué pasa con esta mujer? El dicho popular de echa la ley, echa la trampa, más vigente que nunca, ¿no? Pero es más que eso, es un irresponsable. No, de repente. Evidentemente. No, de repente. No, pero, o sea, yo llego a pensar que lo odiaba a Mijael Arriola, que quería meterlo preso. O sea, no hay otra explicación. A este chico lo odiaba, a esta mujer, porque ¿qué clase de consejo es ese? No, pero yo considero que es el desprecio que existe al Estado, el desprecio que existe a los bienes públicos, que es la base de la corrupción. Porque aparece una ley, como tú, claro, lo expresas, que inclusive ha sido parte de que se promulgue una propuesta legislativa. Ella pero por eso. Ya tienes la salida. Claro. O sea, por eso te decía, echa la ley, echa la trampa para que puedan buscar algún artilugio que les permita evadir la responsabilidad. Entonces, lo que estamos viendo es la instrumentalización de la política para beneficios estrictamente personales, ya ni siquiera partidarios, sino... Claro, pero esta es la peseteada, pero más, como digo, ni siquiera partidaria. No, una decepción, por supuesto que una decepción. Ella ha estado 3 periodos legislativos, claro. Y evidentemente lo que uno gana en el Congreso es una experiencia muy interesante sobre el derecho parlamentario, esas prácticas que uno le permite desarrollar una capacidad para poder tomar decisiones respecto al desarrollo del país, pero no son las otras prácticas para beneficio personal. Lo que más se aprende uno en la política, lo que más me gusta a mí, es la naturaleza humana. Porque de verdad uno ve lo mejor y lo peor de los seres humanos. En política. Y a veces en la misma persona. Lo cual es fascinante. Hay otro viejo adagio que dice que la mejor forma de conocer a una persona es cuando ostenta poder. Cuando tiene poder, claro. Porque ahí se va a mostrar en su real dimensión. Claro, por eso te digo, alguien me decía, pero ¿por qué te gustan las campañas políticas? Porque es un desfile de lo peor de los seres humanos tratando de ser lo mejor. Y se nota. Y con los años aprendes a notarlo, ¿no? Entonces, para mí ese fenómeno, si me dedicara a la literatura... No necesariamente, porque hay gente buenísima. Hay gente buena que se mete en 2011, nosotros en la izquierda creímos en el discurso de Ollantumala. Creímos en ese discurso de reivindicación, de la refundación del país. Recuerda que inclusive trataron de juramentar con la Constitución del 79. Claro. Y se armó todo el escándalo. Es que era un error. Era un error jurídico y político. No, claro, pero era un mensaje político para decir que vamos a cambiar. Pero a la semana, a los 4 meses, ya habían traicionado la gran transformación. Ahora, lo que es bien interesante... Y ahí renunciaron, hay que reconocer, renunció Javier Díaz Canseco, renunció Verónica Mendoza también, seamos conscientes. Rosa Mavila, todos se fueron. Sí, claro. Pero el punto es que eso es curioso, ¿no? Porque en la izquierda a Ollantumala nunca le perdonaron su derechización. Pero en la derecha nunca lo recibieron. Nunca lo aceptaron. Nunca lo aceptaron. O sea, lo siguen considerando un rojo de lo peor. Pero él estaba feliz en los cócteles, pues. No, codeado con la Confieb, codeado con la Sociedad Nacional de Minería, muy contento. Hay una frase muy interesante en el libro de Marcos y Fuentes sobre lo que les pasó a los Humala, ¿no? La derecha, y sobre todo la clase alta limeña, te traga, pero te regurgita. Creo que ha sido la mejor. Esa es brutal. La mejor expresión, ¿no? Eso fue lo que les pasó. Te traga, pero te regurgita, te vomita. Y eso fue lo que pasó con ellos. Hay que ver las portadas de... bueno, es verdad, por ejemplo, Perú 21 durante 2 años. Todos los días insultaban ahí en Heredia. Todos los días. Y lo sigue haciendo, ¿ah? Porque le vende, pero ya era una cosa, una cosa personal. No, mira, él tenía el poder de facto. Claro, pues, pero es Pero eso era innegable, por eso estábamos hablando de Chayo también en Nicaragua, porque es el poder tras la sombra. Pero eso no la hace funcionaria pública, y la fiscal Mori... Evidentemente, ¿no? Y es un agravante, considero, para su función, porque ella no tenía el poder delegado, pero tomaba decisiones. Sin embargo, en el caso de Gasoducto, no se puede probar ningún pacto colusorio para favorecer a Odebrecht. La resolución, me he pasado leyendo esto el fin de semana, es bien aburrida, tiene como 170 páginas, y la fiscal Mori la ha tenido que sacar porque se le vencía el plazo de 3 años. Pero no tiene lo suficiente como para acusar. Con eso no acusa a nadie. O sea, puede acusarlo, pero en un juicio oral
ha convertido a abogados privados en funcionarios públicos. A todos en funcionarios públicos. Como si yo, imagínate, estuviera acá en la radio, Rosa María Palacios, funcionaria pública. ¡Me muero! Y lo único que le ha mandado un mensaje a la sociedad muy peligroso es que si tú eres proveedor del Estado, de cualquier bien o servicio, o eres proveedor de un proveedor, también eres funcionario público. Con lo cual mañana el Perú se queda sin proveedores, ¿eh? No va a haber cadena de suministro, porque nadie quiere venderle nada al Estado porque después termina preso. Pero en fin. Pero lo concreto es que están involucrados en procesos judiciales muy complejos. Sí, claro. Y lo más probable es que por alguno de los casos van a terminar en la cárcel. Claro, pero eso... eso es una gran lección para nuestra sociedad, porque definitivamente, ¿qué representaron? Representaron una esperanza. Claro. Mucha gente. Pero perdóname, Toledo... Pero igual, por eso. Pero Toledo sí se levantó 35 palos, pues dijo, ahí no hay discusión. No, igual, Toledo. Ahí no hay discusión. Que en paz descanse Alan García. De la misma manera. De la misma manera. Vamos. Por lo menos hay 4 millones más 6 del MTC. Hay 10 millones de dólares por lo menos en juego sobre la mesa más otras. Igual en el caso de Ollantumala, porque claro, las agendas son tan didácticas y tan descriptivas respecto a los dineros que administraban. Pero eran dinero de campaña, pues es una lista. Lo único que había interesante es una lista de dinero de campaña. Y como yo he sostenido durante 5 años seguidos, ahora todos están de acuerdo conmigo. Antes me decían de todo, de todo, me dijeron bien feas cosas, me decían. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro Código Penal, ha tenido que convertirse recién en tipo penal en agosto pasado. No se puede aplicar y no se puede aplicar para atrás, pues. O sea, es lo que estábamos hablando de la pena de muerte. Claro, la pena de muerte no tiene efecto retroactivo en la ley. No hay forma. Yo soy ingeniero, no soy abogado, pero es cuestión elemental. Se entiende esa posición. 10 patas del cole, primos, que te den entre 8 y 15, entre 6 y 15. Mis patas no me han dado nada, le decía. ¡Qué horrible! Pero tenía el apoyo moral. ¡Qué vergüenza! Porque no creo que hayan votado por el APRA. No creo. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Está con el ex congresista Richard Arce. Rosa María. Bueno, sí, mientras tanto, todos los que hicieron favorcitos o recibieron favorcitos están saliendo a dar explicaciones. Ay. Abel, tú y yo hacemos un montón de favorcitos. Mejor que nuestro teléfono no caiga en manos de nadie, ¿eh? Pero nuestros favorcitos son bien misios, pues, ¿no? Sí, bien tristes son nuestros favorcitos, ¿no? Ayudamos a ONGs, misias, a niños, a esas cosas, pero... Pero es totalmente distinto al tráfico de influencia. Claro, va a hablar... otra cosa. No, pero además en la cabeza de Luciana León, que tenía que funcionar en la casa de su hermano para hacerle creer que el ministro iba a obligar a una empresa privada a comprarle algo que vendía él. O sea, ¿te puedes imaginar? Somos de la empresa tal y que Yabeco nos va a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué te va a comprar? Está la perversidad, ¿no? En realidad lo que pretendían era vender una imagen de que tienen poder y con esa capacidad podrían negociar para que busquen beneficio. ¿Pero por qué? Yo te consigo, yo te abro la puerta. El doctor Chantada, como... Yo recuerdo de niño muy bien. Claro, el doctor Chantada. Era una
forma gráfica de la utilización de la política para beneficio. De verdad, alguien debería Y en hacerse eso rico quiero con ser un... muy sincero, Rosa María, pero ya no estoy en el cargo, pero de verdad muchas veces venía gente al Parlamento, venían a mi despacho y me pedían... Todo. Sí, como si fueras todopoderoso, No. y se molestaban cuando no se podía. Y además, porque por yo ejemplo, era claro y explícito para decirle, eso se llama tráfico de influencias. Pero por ejemplo, y voy a tener problemas, me pueden meter hasta la cárcel. Unos alcaldes de Apurímac y le decían, pero congresista, pues acompáñenos donde el ministro de Vivienda para que saque la obra. Y usted de buena fe iba con ellos. Ah, por supuesto, esa ha sido una de las labores más cotidianas. Ya, eso no se puede hacer, pues. Porque al final, yo sé que usted no cobra ni nada, pero es lo mismo. O sea, el alcalde tiene que estar en la posibilidad de relacionarse con el Estado sin un intermediario. Pero a ver, totalmente de acuerdo, Rosa María. Es una pero vergüenza. al alcalde nunca lo van a atender si no va con un congresista. Mal, pues. Es una práctica Más bien, deberían, perversa que existe en el Estado, claro, que obliga a los alcaldes, por ejemplo, de Apurímac, Ajá, a estar más tiempo en Lima que en su fatal. Gestión, para que puedan encaminar sus proyectos. Recuerdo, y si no lo acompañas, no lo atienden, ni siquiera el funcionario de mando medio. En RPP hace muchísimos años, que tendría, te estoy hablando del año 2002, ¿no? Unos profesores que venían a pedir 2 aulas, creo, ¿ya? Por decirle a Apurímac. Entonces yo los miraba y decía, pero ustedes tienen gobierno regional, tienen dirección regional, tienen municipalidad provincial, tienen municipalidad distrital. ¿Por qué vienen a Lima? Y me miraban con total es de pena, son 30,000 soles que con las justas alcanzan para pagar sus gastos, no tienen nada para inversiones. Pero se da cuenta que eso es la forma en la que destrozas la descentralización, porque ya no me vinculo con mi nivel de ¿no? Sino me voy de frente, y si pudiera ir al presidente de la República, al presidente de la República. Entonces, eso centraliza todo de una forma que es lo menos orgánico que hay. Y no puede ser que tú, o sea, entonces, si no, yo le diría, si yo fuera ministra, pondría un cartel en si viene con congresista, no lo recibimos. Con lo cual usted se ahorra el trabajo, yo también, todos somos felices. Si viene con congresista, no lo recibo, punto. Y hay que ver cómo le pedían algo al ministro del Interior, de Energía y Minas, y el ministro de Energía contestaba, por supuesto, congresista, con un tono absolutamente servil, porque claro, esa congresista le dirige después una comisión investigadora, o esa congresista después le dirige una moción de interpelación por no haber recibido a su hermano. ¿Se puede imaginar? Pero ahí tenemos la forma gráfica para entender la utilización de la política y del cargo público para beneficios personales. No debe ir con los y en el otro lado, más bien la necesidad de representar a tu población, porque tú tienes la obligación de representar. No, eso no es representar. Estamos de acuerdo, Rosa María. A lo que quiero llegar es que así funciona el sistema. Está mal. Y si no lo haces, tenemos que cambiarlo. Lamentablemente no va a haber ese proyecto, esas 2 aulas para esa comunidad, pero no se va a conseguir si es que no los acompañas. Pero entonces, mire, y eso tenemos que cambiar, totalmente de acuerdo. Pero tenga cuidado, porque fíjese usted, leyendo esta resolución del gasoducto, la fiscal Mori acusa al ministro Castilla de exceso en sus funciones por querer promover que salga el proyecto. Nada más, ¿ah? Porque dice, sí, tenemos que reunirnos para coordinar. Ah, eso es un exceso en sus funciones. Entonces, si la fiscal Mori aplicara el mismo estándar a los excongresistas, los mete preso a todos por exceso en sus funciones. ¿Se da cuenta? O sea, no, pero también... si ese va a ser el estándar, que sea para todos. Exceso en sus funciones. O sea, a usted no le toca hacer eso. Exceso en sus funciones. Y el problema es ese, que además genera el sábado me escribió una persona que decía, tengo un problema, no sé de qué, con LAMSAC, soy del condominio tal. Entonces yo le contesté sinceramente, si es para asesoría jurídica, no ejerzo. Si es para un tema particular que usted quiere que salga en TV, yo no veo problemas particulares y no salgo en TV. No, una persona dijo, ojalá los congresistas respondieran así, pero la mayoría de las personas me insultaba. ¡Qué soberbia! ¡Qué mala! No, es que no puedo atender a una persona, o sea, ¿por qué le voy a mentir? Y acá en el Perú, la presión obliga al político o al periodista a mentirle a la gente y a decirle que sí te vas a ocupar de ese problema, cuando no es verdad que te vas a ocupar de ese problema. No te puedes ocupar de ese problema porque no te toca resolverlo. Pero Rosa María, por ejemplo, si trasladamos algunos casos en mi experiencia congresal, una de las actividades que más he desarrollado, por ejemplo, era gestionarles una cama en un hospital para una emergencia. Imagínate. Trasladar pacientes de mi región cada semana.
trasladábamos pacientes. Nunca los he publicado, claro, con mucho lógico. respeto, porque son temas estrictamente personales, pero claro. yo agotaba mucho tiempo en hacer esas gestiones para que se pueda atender en temas de salud. ¿Y por qué no es posible Entonces, que esa ¿cómo persona... es posible, no, a lo que Claro. voy, ¿cómo es posible que nuestro sistema de salud tenga que funcionar Con con un el congresista. tarjetazo del congresista para atender un derecho humano? Claro. Es ahí donde Eso es está lo la que está mal. debilidad de nuestro A mí sistema. cuántas veces me han preguntado, ¿no tienes alguien de salud que me pueda ayudar? Yo miro así, no. Después de lo que le hicieron a nuestro amigo el señor Carlos Rodríguez, no. El tema Que ya es murió, que además. hay una emergencia de por medio, hay una vida No, yo que se sé, está yo jugándose. sé. No, sí, Entonces, yo lo entiendo perfectamente, yo también he hecho esas en la barbaridades. prima tenemos el hospital paralizado por casos de corrupción, el gobernador regional preso, y por culpa de eso se tiene que trasladar en emergencia, en ambulancia, 18 horas hasta Lima. O si no, hacer la gestión, si se puede mandar un helicóptero o un avión, La una avioneta, Fuerza Aérea. para traer al paciente Ahora, grave. escúcheme. ¿El gobernador de Apurímac ahorita está preso? No, el ex gobernador del periodo 2011-2014, Elías Ya. Segovia, ya fue sentenciado. Ya. Él es responsable directo del tema del hospital de Andahuaylas, que está paralizado hasta el día de hoy por un tema controversial con la empresa, una empresa española que estaba ejecutando la obra, porque hicieron uso de los dineros para utilizarlo en campaña y evidentemente corrupción. Ese es uno de los casos, porque tiene otros 8 procesos judiciales. Ese Pero mismo ya fue señor. sentenciado, sí. Pero ese es otro problema gravísimo, ¿no? Que los gobernadores regionales en general, mire usted la lista, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna, o sea, hasta desde Cusco hasta Iquitos, por donde usted pase. Acá en Lima nomás, Castañeda, Lucio y Susana Villarán son también gobernadores regionales. En otras palabras, Exacto, tienen casi claro, la misma función. tiene la misma función. Sotomayor en el Callao, Acurio en el Cusco, todos esos vinculados con Odebrecht. Esos son los vinculados. César Villanueva, que ha sido primer ministro. Esos son los vinculados con Odebrecht. Álvarez, que ya primer sentenciado el caso de Odebrecht es Álvarez, el de Ancash. Entonces, ¿qué pasó con la descentralización? Es lo que uno se preocupa. Reproduzco los mismos vicios limeños, pero los quintuplicó. Pequeños lavallatos en cada región. Claro. Eso es lamentable por lo que ha representado. Pero seamos objetivos, la descentralización es determinante para poder desarrollar el país. Claro. Imagínate, no han podido desarrollar la reconstrucción del norte, cuánta plata sigue en el Sí, Ejecutivo y no se puede ejecutar, y ya pasaron 3 años de lo que ha sucedido y no se tiene resultados, porque hay un problema serio. Desde Lima no se va a poder operativizar la ejecución de los el otro problema es que si tú sueltas la plata vas preso. Vas preso, pues, porque el que la recibe es corrupto. Y tú por cómplice vas preso. ¿Quién te va a soltar la plata? Ahí regresamos es un entrampamiento de nuestro sistema y se requiere es modernizar, se requiere hacer una ¿Hace cuántos reingeniería. años que el hospital de Andahuaylas está paralizado? El proyecto fue concebido todavía el año 2007, 2008. Lo iba a hacer la UNOPS. De ahí se armó todo un escándalo y direccionaron. Entró el 2011, el nuevo gobernador lo licitó, ganó una empresa española. Avanzaron hasta el 2014. Construyeron lo que ahora está, el casco, y hasta el día de hoy han hecho unos avances en el. O sea, tiene 6 años parado. Prácticamente, porque han hecho avances mínimos, ¿no? Eso es un disparate, pero ¿por qué está parado? No, y además hay un detalle que es para está parado porque María, hubo corrupción. ¿Y qué culpa tiene la gente de Apurímac de que hubo corrupción? Pero María, vete ¿sabes qué preso, ha pasado? cobres y sigues andando. Esto sí es de Ripley y es para los anales de la historia. Antes de que construyeran, se compraron el equipamiento. ¿Ya? ¿Dónde está el equipamiento? Estaban en unos almacenes acá en el Callao, que se compraron en el 2013, 2014. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo vas a comprar equipamiento si no tienes construido? Okay. Pero digamos, siendo práctico, el equipamiento existe. Existe el equipamiento, probablemente está ya desfasado. Pero al no haberlo instalado, ahí es todo un problemón, porque tecnología médica tiene una depreciación de un año, 2 años y máximo. la calibración de los equipos y todo. Pero digamos, supongamos que de eso se pueda salvar el 50%. ¿Por qué no se salva? O sea, lo que tú no puedes tener... Porque hay una controversia entre la empresa, están en un tema, en un litigio de un arbitraje, porque la empresa reclama que se le pague lo que corresponde, el parte del Estado le dice que no han cumplido lo que estaba establecido, y mientras no se pronuncie no se toca el hospital, no y la gente se muere en Andahuaylas. Y nos seguimos trasladando pacientes 18 horas en ambulancia desde Andahuaylas a Lima para que puedan ser atendidos. ¿Cuántos pacientes han muerto por esta circunstancia? Fíjate el costo de la corrupción, por eso es la indignación. Cuando veo actos de corrupción, la rabia que siento es porque imagínate que fuera tu esposa, que fuera tu madre, que fuera tu hijo, y por culpa de la corrupción tienen que trasladarlo en carro.
Si el viaje para uno que está Claro. bien de 18 horas es bien pesado, Claro. imagínate estando en una condición extrema de salud. ¿Cómo no sentir sensibilidad frente a estos casos de corrupción? Claro, y de Abancay no hay aeropuerto, ¿no es cierto? Y de Andahuaylas En hay... Andahuaylas hay un aeropuerto que Pero- recién se han retomado después de un año los vuelos, pero ojo, esos aviones no tienen la capacidad para trasladar a un paciente. Ah. Inclusive el propio Latam, que es una de las empresas más grandes, pone muchas restricciones para trasladar a un paciente. Claro. Ahí, por ejemplo, otro proyecto importante debería ser tener un sistema de ambulancias aéreas que podrían trasladar. El SAMU tiene, Ajá. pero es tanta la demanda nacional Claro. y sobre todo los costos onerosos de cada vuelo que es complicado. Por eso funcionaba de alguna manera el Claro. tarjetazo y del la congresista, ¿no? otra es llevarlo al Cusco. Y es igual, es un viaje por tierra de Pero son 8 horas. 4 o 8 horas. Depende, Abancay 4, Andahuaylas 8, pero es menos que 18, ¿no? El tema es por la complejidad. Hay casos que Ya que de a Cusco- complejidad, que a Cusco y no. evidentemente los hospitales, otro problema de centralismo, los hospitales de mayor categoría son los hospitales que están en Lima. Entonces, No le tiene fe a los cusqueños, ya le digo. no, al contrario, le tengo mucho cariño, mucho respeto. No le tiene fe a los médicos No, cusqueños. al contrario, son de las mejores facultades de medicina de la universidad, la UNSAC, la Universidad San Antonio Abad Abad. del Cusco. Lo concreto es que hay casos de complejidad por el propio claro. tipo de hospital, y en Lima tenemos esos hospitales que debería descentralizarse. Entonces, causa frustración. Acaba de fallecer hace una semana el consejero regional Ujú. de Apurímac. Se cayó en el Carnaval del Estrado, se luxó, se habrá roto el brazo, le hicieron una cirugía en Andahuaylas. Claro. Lamentablemente, qué problema de negligencia médica habrá habido, que lo trajeron prácticamente inconsciente hasta Lima, lo tuvieron que evacuar y falleció. Entonces, fíjese a qué extremo se llega, ¿no? Bueno, nos tenemos Santos que... Duamán, ¿no? Que en paz descanse, consejero regional, autoridad Claro, de claro, Apurímac. claro. Y fíjese, siendo autoridad, llega a estos extremos. Ahora ponte a pensar un ciudadano de a pie, Claro. un humilde campesino de Apurímac. Entonces, Es que además son las está muy lejos, frustraciones. que está muy lejos de Andahuaylas de Abancay, además. Lejos. Ujú. Está en el campo. Eso es Ahí peor. viene la tristeza, ¿no? Por eso es que es ahí donde el gobierno debería priorizar temas de salud, temas de educación. Mientras no se solucionen esas brechas, va a aparecer este tipo de fenómenos políticos que tratan de reivindicar con discursos trasnochados, ¿no? Claro. Y que con pura demagogia la gente va a creer que se puede cambiar, Y además- porque no siente al Estado presente. En realidad ese es el grave problema. El señor Vizcarra debería entender que el grave problema del país es que en el Perú profundo me estoy refiriendo, no sienten la presencia de su Estado. Entonces, por eso es el desprecio, por eso es la rabia, por eso es la frustración, y que es canalizada por discursos baratos como de ciertos grupos radicales. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al ex congresista y ahora ciudadano de a pie, Richard Arce, que no abandona la política, me queda claro, Por y que está tratando de sacar adelante un partido nacional. Sí, es un propio. gran reto que vamos a encaminar y bueno. Nos contará, pues. Sí, por supuesto. Ahora, tiene que volar, ¿ah? Si quiere No, soy participar ahorita. consciente, no, además es surrealista, no se va a poder aprobar. 25.000. No, ahora para abril, el 20 de abril se cierra Claro. el padrón. A no No. ser que este nuevo Congreso No van pueda a ampliar. prorrogar, hay 10 partidos que no tienen los militantes. Pero quieren tumbarse también el tema de las primarias. Sí, ya los vio. Ya les vio las En las intenciones. igual que últimas yo. elecciones tenían la gran oportunidad de filtrar a los partidos políticos que son cascarones, que se ofertan al mejor postor. Hay un partido que antes estaba más o menos con la extrema derecha, Ya. que es Solidaridad Nacional, Y y ahora ahora con- está con la extrema izquierda, Claro. como es UPP, por Claro. ejemplo, ahora con Antauro. Es la mejor muestra, o sea, de que no hay bandera, No hay bandera. no hay principios, o sea, no hay convicción, la utilización y la mercantilización de la política. Entonces, Claro. lo más probable que pase es lo que tú acabas de mencionar. Pero bueno, son las reglas de juego, hay que adaptarse, pero hay que mantenernos en esa senda de mostrar una nueva forma de hacer política. Y yo sí creo que hay una oportunidad para esa nueva izquierda progresista, moderna. Ojalá. Y el mundo está cambiando y justamente viene a colación de ello, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias gusto, a Richard Rosa María. Arce. Nos tenemos que despedir. Hay mucha información, pero vamos a continuar mañana. Nos vemos mañana. No se olviden de colaborar con nosotros a través de PayPal en radiosantarosa.com.pe. Ustedes han podido notar que casi no tenemos publicidad, salvo la de nuestros viajes a Tierra Santa, ¿no es cierto? Y nuestras rifas. Así que manden pues un sencillo, que si no, no llegamos a fin de mes y el mes recién empieza. Muy bien. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.